custodio de un gobierno específico, de un ministerio específico, en el que Javier Jordán no tenía ningún tipo de vinculación, ni tampoco se ha demostrado ningún tipo de vinculación. Amigos, hay una exposición de la defensa técnica expuesta en el canal de YouTube Javier Jordán Denuncias. El abogado Juan Carlos Salazar presentó sus alegatos para desbaratar la acusación de la Fiscalía General del Estado contra Javier Edmundo Jordán Mendoza en el caso Magnicidio FB, procesado por el AFESI del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante su intervención, el jurista sostuvo que el dictamen fiscal incurre en graves inconsistencias dogmáticas y temporales respecto a la figura de la autoría mediata, señalando que más del 80% del expediente se fundamenta en hechos posteriores e irrelevantes. Entre los principales vacíos expuestos, Salazar destacó la imposibilidad cronológica de los testimonios de cargo que mencionaban supuestas reuniones telemáticas con Leandro Norero en diciembre de 2022, cuando este había fallecido 2 meses antes, así como el desmentido de la ruta del supuesto financiamiento, al demostrarse mediante registros migratorios que el presunto intermediario del dinero no habría salido de Estados Unidos desde mayo de 2022. Pero vamos a mirar porque esto se pone serio y bastante fuerte. Veremos. Que ha existido testimonios anticipados de varias personas que se encontraban privados de la libertad, que más adelante contradicen lo que llegaron a sostener antes frente a nuevas intervenciones, y fundamentalmente elementos ácidos de Fiscalía General del Estado que no llegan bajo concepto alguno a determinar presunciones graves y fundadas sobre la participación criminal, refiero yo, del señor Javier Edmundo Jordán Mendoza. Manifestaba cuando empezaba mi intervención que todo este debate o toda esta alegación jurídica va a estar centrada de la siguiente manera. Haremos una presentación a través de diapositivas, debatiremos el tema de las medidas cautelares, anunciaremos la prueba y luego pediré que se le escuche al señor Javier Edmundo Jordán Mendoza en un derecho básico a igualdad, frente a que las hijas del ciudadano Villavicencio llegaron también a tener un tiempo de intervención y puede ejercer su defensa material. También sostenía algo dentro del proceso. Y dentro de esta intervención, sostenía que ciertamente el hecho ocurrido frente a la muerte de Fernando Villavicencio es un asunto completamente incontrovertible. A nadie en su sano juicio se le puede siquiera pensar o cruzar como mal pensamiento que no estamos ante un delito de asesinato tipificado en el 140.10 del Código Orgánico Integral Penal, porque le mataron a un candidato a la presidencia de la República. No importa si tenía muchas opciones de ganar o tenía nulas opciones de ganar. Y ese acontecimiento sí genera una lesión hacia la ciudadanía entera y hacia el país, siendo víctimas no solo la familia de Fernando Villavicencio. Somos víctimas todos y cada uno de los ecuatorianos porque fue un golpe a la democracia. Fue un golpe al derecho no solo a ser elegido por parte de Fernando Villavicencio, sino el derecho a elegir que teníamos todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Hay un antes y un después de la muerte de Fernando Villavicencio? Por supuesto que hay un antes y un después. Y en todas las intervenciones que yo he tenido, tanto a través de medios de comunicación cuanto forenses como esta, yo siempre he manifestado mi solidaridad expresa con todos los miembros de la familia de Fernando Villavicencio, desde su esposa hasta sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque es un ser humano que falleció. Pero ese hecho no obsta a debatir que no existen elementos de convicción suficientes para presumir responsabilidad de Javier Jordán. Lo que sí o sí, decía yo, nos ubica en el presupuesto del artículo 605.2 del Código Orgánico Integral Penal, cuando la norma determina que existen elementos o que los elementos de convicción son insuficientes para poder presumir la responsabilidad de una persona. Y si es que no se verifica esa suficiencia objetiva, pues lo que cabe de manera técnica es el sobreseimiento de rigor. Ahora bien, también llegué a manifestar algo. Cuando hablamos de autoría mediata, no interesan los actos posteriores. Y dentro de un dictamen de más de 20 días, Fiscalía General del Estado se dedicó el 80% del dictamen, y lo digo categóricamente, más del 80% de la investigación, a hacer análisis posteriores, con el mayor de los respetos a quienes se encuentren conectados y quienes me escuchen. En nada interesa para la autoría mediata la conversación entre la señora María Paula Christen y el señor Javier Jordán luego de los hechos. En nada interesa para la autoría mediata la conversación entre la señora Christensen y este testigo coronel. En absolutamente nada. En nada interesa las publicaciones de ex
que se verificaron durante el año 2025 y 2026 frente a una autoría mediata. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y esto es doctrina, y esto es norma, y esto Fiscalía General del Estado no hizo porque no desarrolló correctamente los presupuestos del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Y sostenía yo que la autoría mediata se puede dar a través de 4 supuestos que les comparto en este momento en pantalla. Primer supuesto en el que se puede dar la autoría mediata. Primer supuesto en el que se puede dar la autoría mediata es cuando el autor mediato actúa sobre la base del dominio final del hecho utilizando un tercero que no actúa con dolo. Cuando realmente utilizo una persona que no sabe lo que está haciendo, que no tiene la voluntad de acción dirigida a realizar el injusto y simplemente le estoy engañando. El ejemplo del libro, aquel médico que le entrega a la enfermera una inyección con un fármaco supuestamente para el paciente, pero no es un fármaco, es un veneno, y la enfermera simplemente le pone el fármaco, actúa sin dolo. No es el caso. Autoría mediata sobre la base del dominio superior del hecho mediante la utilización de una persona que actúa sin libertad. Cuando hablamos de una persona que actúa sin libertad, hablamos de un inimputable, que tampoco es el caso. El cuarto, luego iré al tercero. Autoría mediata por dominio de una organización delictiva, que no es el caso en la especie. ¿Por qué? Porque en la especie Fiscalía General del Estado no determinó o no estableció una estructura criminal como delincuencia organizada en concurso real de magnicidio a Fernando Villavicencio, para determinar que teníamos una organización criminal donde existía dominio del hecho. Lo que Fiscalía General del Estado ha traído dentro de este proceso y a esta audiencia es fundamentalmente lo que nosotros podemos determinar en la tercera variable de la autoría mediata en doctrina. Autoría mediata cuando se encomienda la realización de un hecho a un tercero que es totalmente imputable y que actúa con conciencia y voluntad de lo que se dispone u ordena. Cuando hablamos de este tipo de autoría mediata, señor juez, y usted lo conoce mejor que nosotros, por eso es juez, tanto autor mediato cuanto autor directo y coautor tienen el mismo dolo de participación delictiva. Voluntad de acción dirigida a la realización del 140.10 del Código Orgánico Integral Penal. Y en esta audiencia hemos escuchado alegaciones de es el que metió cizaña. Meter cizaña es suficiente para una autoría mediata. La autoría mediata sí o sí deviene en actos anteriores y muy pocas veces simultáneos a la verificación del hecho, nunca posteriores. E insisto, Fiscalía se ha dedicado a hacer análisis a hechos posteriores e incluso en la teoría fáctica sostuvo que la autoría mediata se determina incluso con una suerte de encubrimiento posterior y obstrucción de justicia posterior cuando ese hecho no puede bajo concepto alguno, salvo que partamos de un sofismo, de una premisa falsa, es decir, de una falacia, para enlazar a una responsabilidad penal que sí o sí debe ser previa. Si continuamos con el análisis del proceso y queremos condenar a Javier Jordán y queremos llamarle a juicio a Javier Jordán, necesitamos que en la causa se acredite a rango de elemento de convicción lo que Fiscalía General del Estado dijo el primer día. Que Javier Jordán motivó la iniciativa criminal, pues la víctima le relacionaba con actividades ilícitas a Javier Jordán. La relación de Daniel Salcedo con Leandro Norero como determinante para el plan criminal relacionado con Javier Jordán. Que esa foto en la piscina le generó una afección económica a Javier Jordán por ser expuesto. Y que de esa manera surge el interés de Javier Jordán en contra de Fernando Villavicencio para neutralizar. Realizando actividades de organización, gestionando el pago de $1 millón y que esto tiene una intervención incluso en relación con Leandro Norero. Eso es lo que Fiscalía General del Estado en la especie debería acreditar a rango de elemento de convicción. Pero no es así y no lo hizo. ¿Y cómo desarrollamos y cómo determinamos que no lo hizo? El primer eslabón o el primer esquema que no cuadra dentro de la estructura. Leandro Norero, conforme se puede determinar a Fojas 11.218, fallece en la cárcel el 3 de octubre del 2022. Fernando Villavicencio fallece 10 meses después de Leandro Norero, luego de ese evento político en el Colegio Anderson, en Quito, en la calle Gaspar de Villarroel. Y los elementos son estos, son hechos incontrovertibles. Mientras
el ciudadano Norero falleció el 3 de octubre del 2022 y llegó a inscribirse su fallecimiento el 5 de octubre del 2022, Fernando Villavicencio fallece victimado 10 meses después a Leandro Norero. Esa desconexión nos va a marcar un primer ítem y un primer punto para revisar incluso más adelante si las declaraciones de Marcelo Lazo eran o no correctas. Y ruego, señor juez, ruego a la ciudadanía, a la prensa, al público en general, al Ecuador entero, que no nos olvidemos de esta fecha, 3 de octubre del 2022, porque vamos a volver cuando revisemos la versión de Marcelo Lazo. La versión que se ha dicho es la oficial dentro del proceso, dejando de lado lo que más adelante sostuvo ante el doctor Richard Díaz, que también vamos a tener que revisarlo en esta mi intervención. El día del asesinato se detienen a varias personas. José López, Jules Castaño, John Rodríguez, Andrés Mosquera, García, Camilo Andrés Romero. Este parte, obra de foja 5 del expediente. Y las personas que fueron los autores directos del acontecer, aquellas personas que fueron o que quienes victimaron de manera directa a Fernando Villavicencio, fallecieron horas después en los centros penitenciarios. Y se llegó a sostener, a pesar de que no es mi defendido y tendrá que el doctor León y tendrá que la doctora Gallegos hacer el análisis, se llegó a sostener que esta muerte es gobernada por José Serrano cuando estamos en otro gobierno, cuando era otra cartera de Estado dirigida por otras personas, quienes eran los custodios de esos individuos. Y si enlazamos elementos sobre la participación pública y ciudadana que ciertamente tenía Fernando Villavicencio al denunciar, también él hizo denuncias importantes e interesantes sobre el Gran Padrino, por ejemplo. Y nada de eso se dijo en este proceso, cuando esas personas estuvieron en custodio de un gobierno específico, de un ministerio específico, en el que Javier Jordán no tenía ningún tipo de vinculación, ni tampoco se ha demostrado ningún tipo de vinculación. Por otra parte, la defensa argumentó que en las versiones rendidas por los agentes policiales investigadores y en los informes de entrevistas realizados por el FBI a los autores materiales sobrevivientes no existe un solo indicio, mensaje o transacción que vincule directamente a Jordán con la planificación o ejecución del crimen. Salazar descalificó las declaraciones de los testigos de cargo, apelando a sus retracciones documentadas, peritajes forenses o a dispositivos y la falta de pruebas bancarias o peritajes al teléfono de la víctima que sustentan la tesis acusatoria. Tras sustentar que el expediente carece de los elementos de convicción suficientes exigidos por el artículo 605.2 del Código Orgánico Integral Penal, la representación técnica concluyó solicitando formalmente el sobreseimiento de su defendido y la revocatoria inmediata de la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, ahí tienen otro golpe más y el abogado lo hace público en la cuenta de YouTube de Jordán. Entonces, ¿qué nos queda creer a los ecuatorianos? ¿A quién le creemos? Una fiscalía que no quiere ir a dar la cara a Estados Unidos frente a las denuncias que ha puesto Jordán. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? ¿Es en serio? Terrible, amigos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Y sin olvidar una cosa, ¿no? Lo han utilizado como botín político al señor Villavicencio. Un botín político. Después de muerto es un botín político y todo el mundo está ahí pegado a ver qué pasa, cómo hacen, a quién culpan, para mejorar incluso imágenes. Muy fuerte el tema. Los dejo en la caja de comentarios, quiero leerlos, y también en la caja de descripción les dejo un link para que nos puedan ayudar para seguir, y no como ayuda, sino como manejar un periodismo independiente. Con esa propuesta es que estamos aquí. Gracias por estar y un abrazo. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí